Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Hay una preocupante explosión de sífilis en Chile y prospera en jóvenes y casi dobla las cifras de VIH. Es una cosa tremenda en salud sexual y reproductiva y por lo mismo estamos en comunicación con mucho agrado con Mercedes Carrasco, matrona, magíster y doctora en salud pública, académica de la UDEC y además directora del Consejo Regional de Matronas y Matrones de Chile. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, pues. Gracias, Mercedes. Cuéntanos qué está pasando con la salud sexual de los chilenos y chilenas. ¿A qué se debe esta explosión que inclusive dobla las cifras del VIH, que es lo que pensábamos que seguía todavía con cifras altas en nuestro país, que también lidera algunas cifras en Latinoamérica? Por supuesto, bueno, este aumento viene pasando en los últimos años, o sea, no es una sorpresa, sí es una Ok. sorpresa la sífilis en particular, porque clínicos de las unidades de centro de atención de salud sexual del país reconocen, ¿no?, que ahora están atendiendo 3, 4, 5 casos al día, cosa que no se veía hace muchísimos años. Sin embargo, las cifras de infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, el VIH, el sífilis, sí habían sufrido un aumento, sobre todo en la población joven, Ujú. de 20 a 35 años aproximadamente. A 29 está concentrada, de 20 a 29, cuestión que es preocupante porque se relaciona con el bajo uso de métodos de barrera, ¿no?, como el condón masculino o femenino. Y eso de alguna manera ya lo veíamos viendo en algunos estudios nacionales o regionales, porque también hemos tenido estudios de acá de la zona de la octava región, donde esas cifras eran preocupantes. Mercedes, si existen mayor población joven, ¿verdad? Porque está al parecer la población de riesgo de padecer sífilis, si existen menos mecanismos de barrera, entonces podríamos ver un aumento no sé, en los embarazos también en este rango etario. Uy, por Ujú. supuesto que sí, pero existen otros métodos Claro. para, obviamente, la planificación y eso de alguna manera está controlado. El embarazo adolescente no planificado, no deseado, ha ido en disminución en nuestro Claro. país. Eso se asocia principalmente a la pastilla del día después, así que ese no es un problema de salud pública, por supuesto, y las cifras siguen altas, pero han ido en descenso. La preocupación está en, en que no es una preocupación para la población joven las infecciones de transmisión sexual. Claro. O El sea, tema de que el VIH, perdona, el tema de que el VIH tenga tratamiento, tenga un tratamiento que permita una alta calidad de vida y que si una persona se controla exhaustivamente, puede tener cifras indetectables, por lo tanto no puede transmitir el virus, ha hecho que también la población en general, yo creo que de alguna Se manera haya esto no lo hemos relajado. visto, se haya relajado respecto a las otras infecciones de transmisión sexual. Sí, Sin o sea, embargo, hay que preocuparse porque están vinculadas. Es decir, si tienes sífilis, claro. aumenta de 3 a 5 veces la posibilidad de tener Mira, VIH. mira. o sea, si estoy entendiendo bien, Mercedes Carrasco, entre la población joven, fundamentalmente, existe el uso de métodos anticonceptivos pero que no son necesariamente el condón o el método equivalente al condón femenino. Es decir, hay uso de la píldora del día después, de pastillas anticonceptivas, pero no están usándose el condón, por ejemplo, que es el más común, como un método preventivo para prevenir contraer enfermedades de transmisión sexual. Eso es el Sí, tema. solo aclarar una cosa, Sí, que la pastilla del día después no es un método anticonceptivo como es tal, ¿no? O abortivo. sea, es un, no, no, De es un emergencia. método de emergencia Ajá. que se utiliza cuando falla el condón, por ejemplo, ¿no? Cuando te falla el condón, tienes que usar un método como ese, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, no es, es un método que es eficiente, efectivo y que está demostrado, ¿cierto?, su eficacia. Sin embargo,
el uso de métodos anticonceptivos orales, hormonales y también implantes en población joven ha hecho que de alguna manera disminuya el uso del preservativo, del Claro. condón, cuestión que hay que obviamente activarlo y de alguna manera el ministerio ha hecho alusión a ello, sin embargo no es suficiente. Es Claro, decir, y sobre todo cuando las personas tienen más de una pareja sexual, que eso es lo más grave de todos y no se utiliza este método de protección. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo poder llamar a la población joven a que usen efectivamente estos mecanismos de barrera como el condón masculino o femenino? ¿Cuál es la gravedad del sífilis, que es lo que en estos momentos está liderando? vale. En el caso de la sífilis hay que tener claro que tiene cierta evolución, ciertas etapas. Entonces, en los primeros, del primer día de contacto con una persona con sífilis, aproximadamente hasta los 90 días, en promedio son 21, 28 días, un mes, puedes tener una lesión, ¿ya?, en la zona donde tuviste contacto, es decir, se contagia por relaciones sexuales, vaginales, anales u orales, ¿cierto? Por lo tanto, hay que estar muy atenta la persona a observar su piel, sus genitales. Lamentablemente, esta lesión que se llama chancro sifilítico, el chancro no duele. Por Ya. lo tanto, hay que estar No duele. no duele. Ya. Por lo tanto, esa lesión, si no se observa y no se pesquisa, se trata, ¿cierto?, a temprana etapa, que es la sífilis primaria, Ujú. puede evolucionar porque desaparece, a las 6 semanas ya no está. Entonces, si no estás atento a una alteración de tu piel, ¿cierto?, a la zona genital, porque has tenido relaciones sexuales con una persona con sífilis y no sabes, porque probablemente tampoco esa persona se ha percatado, sí, por eso hay que observar, ¿no? Y hay que preguntar, y hay que conocer. Si no se tiene, ¿cierto?, conciencia y no se trata a nivel primario, pasa a una sífilis secundaria ya con otro tipo de síntomas, ¿no? La etapa secundaria de alguna manera puede presentar rash, como rash alérgico, pero no pica tampoco, sino que un enrojecimiento de la piel, principalmente localizada en las palmas de las manos y de los pies. Puede haber adenopatía, puede haber dolores musculares, un poco parecido a la gripe, ¿no? Esto es una confusión en la situación pandemia que estamos viviendo, pero si tienes algún síntoma, hay que, ¿cierto?, y has tenido una conducta de riesgo, es decir, relaciones sexuales con una persona sin condón y no conoces todos sus antecedentes serológicos, de alguna manera tienes que sospechar, como sospechamos del VIH. Es Claro. decir, ya la persona está consciente de que si tienen una conducta de riesgo, han tenido relaciones sexuales con una persona que no conocen su estado serológico, pueden tener, ¿cierto? Por lo tanto, hay un aumento de la pesquisa, hay muchas personas que se hacen los test rápidos de VIH, pero no así de la sífilis. Por lo tanto, un llamado también a pedir, ¿cierto?, el examen, es muy fácil, es un examen de sangre, muy rápido, y que de alguna manera pueden, ¿cierto?, detectarlo. ¿Por qué? Porque si no se detecta en esta fase Temprana. con síntomas, que es más o menos al año, ya pasa a una fase sin síntomas, ¿no? Después del año pasas a una etapa tardía en la que no sientes síntomas, pero que si no te tratas puede haber lesiones, ¿cierto?, y alteración a nivel sistémico de algunos órganos específicos, como por ejemplo el cerebro, el sistema cardiovascular. Entonces, es una enfermedad con tratamiento, es una infección de transmisión sexual que tiene tratamiento con la penicilina. Sin embargo, si no lo detectas a tiempo, las alteraciones que produce en tu cuerpo no son, ¿cierto?, reversibles. Te tratas de la sífilis, pero la lesión y la alteración en los órganos que ha afectado no es reversible. Mercedes, ¿la sífilis se puede contagiar también por la práctica del sexo oral Sí. sin condón? Así es. Y ahí las lesiones ocurrirían en la zona de la boca, digamos, ¿no? Las lesiones, claro, las lesiones están en la zona de la mucosa. Mira, dentro de la sintomatología asociada a este chancro, ¿no?, a esta lesión primaria, en los hombres, la zona más frecuente es en la zona
del glande y del cuerpo del pene. Ujú. ¿Ya? En el caso de las mujeres está en vulva, en paredes de la vagina, que por lo tanto nosotros no las observamos, o en el cuello uterino. Por lo tanto, es tan importante, ¿cierto?, hacerse sus controles ginecológicos, hacerse el PAP, porque en el PAP la matrona, ¿cierto?, el matrón Ujú. te observa el cuello del útero y puede ver alguna lesión, ¿ya? Y si sabes que has tenido algún tipo de relación sin condón, obviamente hay que estar atento. Y en- Y obviamente las otras, las localizaciones extragenitales están asociadas al ano, a los labios y a la mucosa oral, ¿no? Perfecto. Muchas Hay que gracias, estar- Mercedes. Y lo último, ¿cada cuánto recomiendas hacer este chequeo a través de exámenes de sangre, otras inspecciones como el PAP, etcétera? ¿Es una A vez ver, al año o cuando uno comete una situación de riesgo? ¿Cuándo sí, es? a ver, hay que saber también que tanto para el VIH como para la sífilis hay un periodo de ventana que no eres detectable en los exámenes, Ok, ¿ya? Entonces, los primeros 10 días puede que aparezca un examen de BDRL, que se llama el examen común, que en general no es específico para la sífilis, pero te ayuda a detectarla. Y luego hay uno confirmatorio, igual que el VIH. El test rápido no es confirmatorio, el test rápido de VIH, ¿no? ujú, Luego tienes que hacer el test de Lisa. claro. Entonces, tiene que pasar un periodo en el que obviamente puedes tener la lesión y tienes que tratarte inmediatamente, porque puede que en ese periodo, en esos 10 días, te aparezca la lesión, pero no tengas el examen activo, reactivo, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante conocerse y saber que puede presentarse este tipo de alteraciones en la piel. Y luego, cuando tengas una conducta de riesgo, tienes que, obviamente, hacerte el chequeo que corresponde, porque obviamente puedes tener cualquier otra patología. No olvidemos la gonorrea, que también tiene una cifra muy alta y que aquí en la zona, desde la región del Biobío, también ha habido un aumento importante. Mercedes Carrasco, matrona, magíster y doctora en salud pública, académica de la UDEC y también directora del Magíster en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Concepción, directora del Consejo Regional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, a propósito de este preocupante aumento de la sífilis, en particular entre jóvenes, que casi dobla las cifras de VIH. Mercedes, un gusto de verte de nuevo Preocupante. y estamos en contacto. Que tengas Gracias, una muy bonita Mercedes, fiesta. ¿Eh? por esta Gracias a charla ustedes, igualmente. informativa. Que esté muy bien. Un Adiós. abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Chao.